El 24 de abril de 1970 se lleva a cabo la mayor manifestación en defensa de nuestros recursos naturales y la soberanía nacional que registra la historia de Costa Rica. Estudiantes universitarios, colegios de diferentes credos, obreros, sindicatos, empleados públicos, todos se reunieron ese día al frente de la Asamblea Legislativa y a una sola voz dijeron: Alcoa, no. Pero la aprobación en tercer debate del contrato con la compañía extranjera motiva a un pueblo históricamente tranquilo y de paz a manifestar de muchas formas su descontento. Cuando regresemos, Alcoa y la historia. El 24 de abril de 1970 será recordado por siempre. Ese día se realiza una de las manifestaciones más grandes de la historia en defensa de los recursos naturales y la soberanía nacional. En 1968, la noticia de la próxima firma de un contrato entre el gobierno y la empresa Aluminium Company of America, Alcoa, deja perplejos a los costarricenses. Mediante ese contrato, el gobierno le entregaba a la Alcoa los yacimientos de bauxita del Valle del General. Alcoa recibe 30.000 manzanas de tierra que deben ser totalmente destruidas, raspando la corteza a medio metro de profundidad para luego extraer la bauxita. La presión popular y de muchos grupos organizados obliga a la Asamblea Legislativa a nombrar una comisión especial que estudie a fondo las consecuencias del contrato. Por su parte, el presidente Trejos Fernández presiona al Poder Legislativo para lograr una rápida aprobación del contrato ley con Alcoa, desconociendo las sugerencias de varios diputados. El contrato se aprueba en sus primeros 2 debates y se fija el 24 de abril para que el proyecto sea votado en tercer debate. Las protestas populares, que desde hace varios días se realizan frente a la Asamblea Legislativa, cobran carácter multitudinario. Ese 24 de abril, más de 50.000 personas rodean el edificio legislativo. Los colegios y la Universidad de Costa Rica están paralizados. 83 organizaciones obreras se suman al paro nacional y en las barras de la Asamblea Legislativa se escuchan cantos patrióticos entonados por miles de estudiantes. El ambiente está tenso. Como pocas veces, el pueblo está unido. El objetivo es impedir la aprobación del contrato con Alcoa, pero la histórica manifestación no es suficiente. El 24 de abril, a las 4:30 de la tarde, el contrato ley es aprobado por mayoría simple. La noticia llena de indignación a los manifestantes. Espontáneamente, la multitud toma las calles de San José al grito de Alcoa no. La capital se convierte en un campo de batalla. Caen las vidrieras, se corta el fluido eléctrico. La policía arremete contra los manifestantes por resultado de cientos de heridos y hombres, mujeres y niños descompuestos por los gases lacrimógenos. Las detenciones de estudiantes y jóvenes en general son masivas. 300 o más conocieron las celdas de detención. Aquel es un día triste y una noche muy larga. Al día siguiente continúan las protestas. Miles de estudiantes de secundaria rodean de nuevo la Asamblea Legislativa. La batalla contra Alcoa dura muchos años y por fin la empresa rescinde el contrato y al poco tiempo abandona el país. Los disturbios del 24 de abril pueden analizarse desde muchos puntos de vista, pero cuando se defiende el país con patriotismo y entereza, las palabras sobran, porque la verdad sea dicha. Las riquezas naturales de Costa Rica deben ser para disfrute y bienestar de todos los costarricenses. Canal 6 presentó Costa Rica y su historia.